Bueno, a mí me tocó, cuando me dio el tema el doctor Genaro, pues me puse a temblar porque dije, y en la torre, ahora sí, esto está complicado porque hay muy poca información, pero muy reciente sobre todo lo que está aconteciendo en lo que es lo que son las proteinopatías. Y en los siguientes años, probablemente el que gane el premio Nobel de Medicina va a ser aquel que pueda entender qué está pasando con todas estas proteínas. Son los mensajeros que nos dicen que algo está sucediendo en el organismo, en el cerebro, que está produciendo la neurodegeneración, y es una forma de las neuronas de protegerse, o estas mismas acumulaciones de proteínas son las que están disparando la neurodegeneración y están produciendo la muerte neuronal. Actualmente hay esos dos paradigmas. La mayoría de científicos básicos consideran, y también los clínicos, que la misma proteína per se, debido a la información documental que hay, es la que de alguna o de otra forma genera esta neurodegeneración. Sin embargo, pues hay algunas circunstancias controversiales donde se piensa que probablemente la proteinopatía sea solamente el mensajero de algo que está sucediendo en la neurona. Y esto es muy interesante porque en 1994-96, por ahí en la Clínica Mayo, se hizo un estudio de necropsias de pacientes que contaban con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer por autopsia. Y en estos pacientes se vio que más o menos un 50% de los pacientes, además de tener estos criterios anatomopatológicos para enfermedad de Alzheimer, tenían también TDP-43. Y que los que tenían esta TDP-43 generalmente eran formas más agresivas, tenían un deterioro cognitivo más importante, más incapacidad, más dependencia. En cambio, se vio que el otro porcentaje de pacientes que no tenía acumulación en TDP-43 en áreas específicas, unos sí tenían criterios clínicos de enfermedad de Alzheimer, pero había otros que, a pesar de cumplir con los criterios anatomopatológicos de la enfermedad de Alzheimer, no tenían clínica de Alzheimer. Entonces, todavía está como en interrogación ¿qué papel juega la TDP-43 en todo este tipo de procesos? Para esta plática en especial no tengo ningún conflicto de interés, más que pues tal vez el compartir con ustedes estos puntos tan importantes para generar conciencia en la población general. En los videos, por motivos de respeto a los pacientes, pedimos pues que no haya filmaciones al respecto. Y esta es como tengo más o menos montada la charla. Voy a tratar de abreviar y acortar por los minutos que nos comimos. Vamos a hablar un poquito sobre la tau, sobre la TDP-43, vamos a ver de las diferencias clínicas que pueden existir entre la enfermedad de Alzheimer y otras formas que se asocian más a acumulación de esta proteína que es la TDP-43. Y luego vamos a hablar un poquito sobre los biomarcadores que tenemos para poder hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es la tau? Bueno, la tau es una proteína muy importante en el ensamblaje de los microtúbulos neuronales. Los microtúbulos neuronales tienen que ver con el citoesqueleto neuronal, la estructura conformacional anatómica de la neurona y del axón y del transporte axonal. Y estas proteínas tau pueden tener 3 o 4 repeticiones y dependiendo si esas 3 o 4 repeticiones que tienen se acumulan una u otra o las dos, vamos a tener diferentes espectros clínicos de una misma problemática de acumulación de proteína que sería una taupatía como tal. Entonces, la proteína tau pues es esta proteína que ensambla los microtúbulos y que es muy importante para la viabilidad de las neuronas. En cambio, la TDP-43 es una proteína que es una reguladora del ARN, del ADN, y pues principalmente la encontramos en pacientes que tienen demencias frontotemporales o pacientes que tienen combinación de demencia frontotemporal con esclerosis lateral amiotrófica. Y tiene que ver con otra proteína que es la ubiquitina, ahorita vamos a ver eso.
Por otro lado, la más frecuentemente asociada a TDP-43 de todas las demencias frontotemporales es una que denominamos variante semántica de la demencia frontotemporal, que también en ocasiones puede presentarse como una variante conductual. Y aquí tenemos básicamente los hallazgos patológicos que encontramos en necropsias de pacientes con enfermedad de Alzheimer o con demencias frontotemporales. Hay que tomar en cuenta que vamos a hablar de degeneración frontotemporal lobar en forma genérica cuando encontremos estas circunstancias específicas, no necesariamente asociadas a datos clínicos específicos, pero cuando el paciente ya es sintomático y cuando ya tiene los datos clínicos de una enfermedad, hablamos ahora sí de demencias frontotemporales. Y bueno, en este sentido, la enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, característicamente acumula tau de 3 y 4 repeticiones de ambas. Cuando acumula más la de 4 repeticiones puede adoptar variantes atípicas como es un síndrome córtico-basal. Entonces tenemos la acumulación de tau y aparte otra cosa muy importante que no sucede en las frontotemporales, acumulación del beta amiloide, que es una proteína muy importante dentro de lo que viene siendo la fisiopatología inicial que prácticamente dispara todo lo que viene siendo todo lo que conlleva la degeneración neuronal a largo plazo, años antes, como decía el doctor Genaro, de la enfermedad de Alzheimer. Y luego tenemos en las demencias frontotemporales la acumulación de tau en un 45% de los pacientes, en un 50% TDP-43 o algunas otras variantes de ubiquitina asociadas a FUS. Y aquí está, grosso modo, cómo se dividen las demencias frontotemporales, cómo unas son positivas para tau, otras son positivas para TDP-43, que se asocian sobre todo a lo que viene siendo esta proteína, que es la ubiquitina, y el sistema ubiquitino-proteasomal es muy importante para el clivado de las proteínas que se están degenerando. Entonces, las más importantes que vamos a tener asociadas a la TDP-43 son estas que están aquí, que ahorita vamos a hablar en breve sobre ellas. Hay algunos otros, como el FUS y también el asociado al gen CHMP2B, que tiene que ver con otras proteínas diferentes a los que son la TDP-43, pero que siguen siendo parte de las ubiquitinas. En cuanto a la TDP-43 asociada a diferentes formas clínicas de la entidad, podemos tener que las que se asocian al gen de la progranulina, con acumulación pues de progranulina o de granulina, que es un agregado de las diferentes TDP-43, puede presentar una variante clínica de tipo conductual o algo que se conoce como una fascia primaria progresiva no fluente, que esta es más comúnmente vista en pacientes con tau, igual que los síndromes córtico-basales, como ahorita vamos a ver, pero que también pudiera ser o estar traslapada en esta entidad de TDP-43. Hay otra variante, esta es más común, que se asocia a esclerosis lateral amiotrófica. Esta, más que a progranulina, está asociada a un gen que está localizado en el cromosoma 9 y que se denomina C9orf72, que tiene que ver con función mitocondrial o con proteínas mitocondriales para una función mitocondrial adecuada. Luego tenemos la tipo C, que es la variante semántica. Esta es la más asociada a TDP-43 y esta puede ser esporádica. Ahorita vamos a ver que hay formas también familiares. Y hay algunas otras formas raras que se han descrito en estas mutaciones, pero probablemente el 90% de ellas estén en estos tres diferentes formas clínicas o fenotipos cuando tenemos la mutación detectada. Entonces, las principales formas que vamos a encontrar clínicamente y que nos ayudan a pensar en una demencia frontotemporal más que en una enfermedad de Alzheimer que se dedica más a alterar la memoria, inicialmente la episódica y luego otras funciones corticales, afasias, apraxias y agnosias en forma gradual,
o una afasia primaria progresiva más de tipo logopénico, que es muy específica para el Alzheimer. Aquí tenemos la afasia primaria progresiva no fluente, que no voy a profundizar ahorita, vamos a ver algún ejemplo más adelante dentro de la presentación, por eso no voy a profundizar, y que generalmente está más asociada con tau. Las líneas gruesas en azul muestran su principal forma de presentación, y estas están asociadas a un gen que se llama el gen de la MAP, que está en el cromosoma 17, en el brazo largo Q21, poquito antes del que es de la progranulina, que es el Q28. Entonces, si se fijan, están muy relacionados al cromosoma 17. Aquí vemos pues la afasia primaria progresiva, menos frecuentemente asociada a TDP43, la variante conductual de las demencias frontotemporales, que puede ser más orbitofrontal con desinhibición, con hiperexcitabilidad, con hipermanía, etcétera, con conductas inapropiadas, puede ser más dorsolateral con un estado de pseudodepresión, que el paciente se ve aislamiento social, etcétera, o las más mediales, que puede ser con hiperfagia, con hipersexualidad, etcétera, etcétera. Esas son las variantes conductuales, y dependiendo de dónde esté la atrofia del lóbulo frontal se pueden presentar esas clínicas. En la demencia de Alzheimer es más raro que aparezca aquí este tipo de circunstancias, solamente cuando tienen la variante frontal es la que más se confunde, pero gracias a que es menos del 2% de los pacientes con Alzheimer, es más fácil diferenciarlas en las formas clásicas. Y luego tenemos también aquí un porcentaje muy importante que se puede asociar también a TDP43, la demencia semántica, que más se asocia a TDP43, pero luego tenemos otras formas interesantes, demencia frontotemporal con esclerosis lateral amiotrófica, que se asocia sobre todo a TDP43 y a C9orf72, y tenemos también las formas como síndrome de PSP, que es parálisis supranuclear progresiva con alteraciones oculomotoras y alteraciones de la estabilidad postural con caídas tempranas, que se asocian más a la tau, y la síndrome córtico-basal, que también se puede confundir con la forma de predominio de 4 repeticiones del Alzheimer, que se asocia más a la tau, y que vamos a ver cómo hay unos biomarcadores específicos que nos ayudan a diferenciarlos. Entonces, como podemos ver, puede haber un solapamiento entre estas entidades, y es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial por implicaciones pronóstico-terapéuticas. Por ejemplo, las demencias frontotemporales, si nosotros le damos inhibidores de la butinilcolinesterasa o de la acilcolinesterasa, se agravan sus cuestiones conductuales, se ponen mucho más psicóticos, locos, etcétera, y pueden ser un riesgo para el paciente y para los familiares. Y también, bueno, esto es porque no tienen un déficit colinérgico los pacientes con frontotemporales. Y también, pues, para poder establecer además de esta circunstancia el pronóstico, porque el pronóstico es diferente para una enfermedad de Alzheimer como tal, aunque tenga una variante atípica, que las demencias frontotemporales, y las cuestiones que hay que abordar son diferentes. Entonces, la clínica nos va a ayudar. Si es más problema de memoria episódica, Alzheimer; si es más problema conductual, pensamos en frontotemporales; si se asocia a ELA, esclerosis lateral amiotrófica, pensamos en frontotemporales; si se asocia más a afasia primaria progresiva no fluente o variante semántica, pensamos más en frontotemporales; si es una afasia logopénica, pensamos más en enfermedad de Alzheimer. Pero para poder hacer todo esto, requerimos estudios de imagen, requerimos biomarcadores que nos van a ayudar a poder diferenciar una de otra, y obviamente podemos tener algunas circunstancias neuropsicológicas que nos puedan dividir cuál paciente pueda estar en un lado y en el otro. Entonces, por ejemplo, técnicas como la PET de amiloide, que está disponible clínicamente con diferentes radiotrazantes; la tau, que solamente es para investigación, pero gradualmente probablemente se puede extender también a la clínica; biomarcadores de líquido cefalorraquídeo como reducción en el A-beta 42 o en la relación de A-beta 42 con A-beta 40, que se asocia más al Alzheimer; la tau total, que se ve mucho más aumentada en sérico y el líquido cefalorraquídeo en el Alzheimer; y sobre todo la tau fosforilada,
la que es la 217, que tiene un punto de corte que nos ayuda a subdividir los que pueden ser más Alzheimer de los que pueden ser frontotemporales, que es más o menos 0.25 picogramos por mililitro. Entonces esto nos puede ayudar a diferenciar las entidades de este tipo de padecimientos y sus diferencias también en cuanto a bioquímica y clínica. Y nos puede ayudar a clasificarlos para poder hacer tratamientos de prevención o tratamientos que busquen modificar la enfermedad. En las formas clásicas no hay tanto problema y además, como es la más frecuente, pues es la que más sensibilidad clínica tiene para el diagnóstico. Como decía el doctor Genaro, para muchos médicos todo es Alzheimer, entonces el Alzheimer siempre se diagnostica por lo general. El problema es cuando no es Alzheimer y son otro tipo de deterioros cognitivos o trastornos neurocognitivos mayores asociados a otras enfermedades que tienen otras implicaciones pronósticos y terapéuticas. Y bueno, ¿qué podemos decir rápidamente sobre las demencias frontotemporales? Empiezan generalmente en personas más jóvenes, es la tercera causa de deterioro neurocognitivo mayor de demencias neurodegenerativas. La primera es la enfermedad de Alzheimer, la segunda es la demencia con cuerpos de Levy, la tercera son las demencias frontotemporales y además si es antes de los 65 años son la segunda causa. Ya decía el doctor Genaro que formas genéticas del Alzheimer pueden empezar más pronto y siguen siendo las número 1 a nivel mundial, pero la segunda más frecuente y sobre todo si tiene un patrón autosómico dominante, pues es la demencia frontotemporal, asociadas a mutación de la MAPT en el cromosoma 17q21 o la progranulina en el cromosoma 17q23, están ahí pegaditas. Y esta imagen solamente es para ejemplificar cómo están solapadas unas con otras, la clínica, la proteinopatía, y que a veces tenemos más acumulación de tau, a veces tenemos más acumulación de TP43, pero lo que es importante desde el punto de vista clínico, si se parece más a una parálisis supranuclear progresiva con alteraciones oculomotoras verticales y con caídas precoces, pensamos más en una taupatía y una PCP como tal. Y si tiene una manifestación más asimétrica, más afectación de un lado que el otro, lo que se llama síndrome córtico-basal, es mucho más difícil poder diferenciar entre una y otra y pueden estar implicadas tanto la TDP43 como la tau. Bueno, aquí hay otras cosas que podemos utilizar para poder en un momento dado diferenciar una de otra, como lo dijimos, las acumulaciones de 3 o 4 repeticiones, cuando haya ya también estudios específicos para poderlos detectar. Y pues obviamente, como decía el doctor, no tenemos todavía forma de detectar la TDP43. Por el solapamiento clínico, pues obviamente vamos a tener que hacer este tipo de medidas. Aquí está lo que comentaba, la tau fosforilada 217 es mucho más sensible y específica para poder diferenciar entre enfermedad de Alzheimer cuando está más alta que otro tipo de demencias que está más baja. En las demencias frontotemporales, tanto la tau como el beta amiloide, como otros, tiende a estar más bajo, sobre todo cuando son formas de TDP43, pueden ser normales o bajos. El problema es que es en líquido cefalorraquídeo, hay que saber hacer punción lumbar, las implicaciones que tienen que ver con la punción lumbar, etcétera. Y pues bueno, caminando hacia buscar precisamente estos biomarcadores que nos ayuden a poder diferenciar en una forma más práctica y en la clínica diaria a nuestros pacientes. Otra que también es en líquido cefalorraquídeo es la diferenciación o la relación entre los neurofilamentos ligeros y lo que es la proteína ácida glial fibrilar, en donde vamos a tener, cuando tenemos un paciente con demencia frontotemporal, si es tau, más elevado y si es TDP43, más elevado de tal forma que cuando la relación está muy elevada, nos habla más hacia el lado de las taupatías que de lo que viene siendo la TDP43. Y luego tenemos otras técnicas de imagen, la volumetría hipocámpica,
con pérdida significativa del volumen de ambos hipocampos en la enfermedad de Alzheimer. En las demencias frontotemporales puede variar, si es una variante semántica de afasia primaria progresiva, vamos a tener atrofia del hipocampo, pero más del hemisferio dominante con respecto al no dominante, una simetría importante. En las afasias primarias progresivas no fluentes o agramaticales es una pérdida menor que la del Alzheimer, más simétrica de los dos hipocampos, y en las variantes conductuales generalmente vamos a tener una atrofia hipocampal más grande del hemisferio no dominante. Estos son estudios funcionales con radiotrazantes que son muy útiles. Por ejemplo, este es con fluorodesoxiglucosa, en donde podemos ver zonas del hipometabolismo. En regiones temporales y parietales el hipometabolismo se asocia más a la enfermedad de Alzheimer. Si son variantes corticales posteriores, definitivamente el diagnóstico diferencial no es con las frontotemporales, ahí sería con la degeneración córtico-basal, con la demencia con cuerpos de Levy o con el Creutzfeldt-Jakob, y obviamente las frontotemporales van a tener una afectación de metabolismo más frontal y temporal. Entonces, Alzheimer más temporal y parietal, frontotemporales más frontotemporales en diferentes combinaciones, y obviamente la acumulación de beta amiloide que apoya muchísimo más a la presencia de una enfermedad de Alzheimer, aunque no es privativo de que puede existir también en pacientes con demencias frontotemporales o demencias con cuerpos de Levy. Si tenemos clínica de Alzheimer, tenemos elevación de tau sérica, líquido cefalorraquídeo y de tau fosforilada. Con esto, pues obviamente nos orientamos a una enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, en los radiotrazadores tau son importantes también para el diagnóstico diferencial, no están disponibles todavía clínicamente, solo para investigación. Nos puede ayudar también a ver acumulación de tau en pacientes con demencias frontotemporales. No se une a la TDP43, nos puede ayudar a diferenciar entre las formas tau de las TDP43 en las frontotemporales, pero ¿cuál es el problema? Que seguimos sin radiotrazadores para TDP43. Ese es un resumen de cómo los diferentes biomarcadores nos pueden llevar a los diferentes diagnósticos diferenciales. Y obviamente las formas genéticas, si tenemos el gen y una clínica compatible, pues vamos a tener un diagnóstico mucho más acertado. Un 10 a un 20% de las frontotemporales tienen esa correlación genética autosómica dominante, y en el Alzheimer con los diferentes genes es mucho menos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la investigación futura? Hay que ver biomarcadores de TDP43, sobre todo para empezar a comprender más su correlación con esas formas más agresivas de enfermedades de Alzheimer. Hacer ensayos clínicos específicos para demencias frontotemporales que sean más tau o que sean más TDP43, porque seguramente son muchas enfermedades que englobamos en un solo costal por sus características clínicas. Y esto nos va a permitir avanzar en medicina de precisión para poder dar moléculas específicas que puedan modificar la evolución natural de la enfermedad. En resumen, aquí tenemos las diferentes formas clínicas de las demencias frontotemporales y sus principales implicaciones con las proteínas que acumulan. Este es un caso clínico que les traigo aquí interesante. Es un paciente que empieza con un trastorno progresivo de la marcha de orden superior. Esto se llama bloqueo de la marcha, tiene un aumento en la base de sustentación, tiene un aumento compensatorio del braceo, tiene caídas frecuentes asociadas a esto, y aparte empieza con alteraciones graduales del lenguaje. Tiene problemas para recordar palabras, tiene errores sintácticos y fonológicos progresivos, y siendo un ingeniero podemos ver que el MoCA de él es muy bajo, 19 de 30, y esto solamente en 2 años. El MoCA es mucho más sensible para detectar frontotemporales, se baja más rápido en las demencias frontotemporales, y el Mini-Mental es más sensible para la enfermedad de Alzheimer, se baja más rápido en los pacientes con demencias de Alzheimer. De hecho, el Mini-Mental para las frontotemporales a veces puede permanecer normal hasta etapas ya más avanzadas de la enfermedad. Entonces, las principales afectaciones visoespaciales, y si se fijan, dice ejecutivas, atención, memoria de trabajo y de lenguaje.
No había problemas de memoria episódica. Fíjense cómo la memoria aquí está muy bien preservada. 3 de 5 y recuerda 2 con pista categórica o con multipista. Entonces quiere decir que el hipocampo está mucho más preservado que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y vemos su resonancia en donde existe asimetría significativa del hemisferio derecho con respecto al izquierdo. Si lo vemos aquí, ¿ah? Y los hipocampos no tienen una pérdida significativa. Entonces, este paciente se diagnosticó con una demencia frontotemporal, variante afasia primaria progresiva no fluente, pero con un síndrome traslapado de PSP por el congelamiento primario progresivo de la marcha. Y luego tenemos pues esta variante agramatical. ¿Sí se escucha el sonido? ¿Sí se escucha? Porque tiene sonido, para ver si lo pueden escuchar. Déjenme, a ver. Ahí está. ¿Cómo? Va, rápida. Esa. Vaso. Le están enseñando una serie de formas Carpas. y tiene problemas para decir la palabra correcta con errores de parafasias fonémicas, errores sintácticos también, su lenguaje es muy cortado y obviamente eso va evolucionando gradualmente hasta que se quedan mutistas o no pueden expresarse. Inicialmente conservan lo que viene siendo la comprensión del lenguaje, pero gradualmente también la pueden ir perdiendo al final, aunque lo más importante en los primeros años es precisamente la capacidad de expresión del lenguaje. A diferencia de la logopénica, que solamente es anomias, que el paciente se detiene para decir, pásame eso que sirve para cortar la carne en vez de decir el cuchillo, por ejemplo, que es una forma logopénica, o que sí dicen, el otro día vi un puma en vez de una pluma, por ejemplo, ese tipo de cosas que son mínimas, que sí modifican un poco el discurso, pero que no son tan disruptivas como la afasia primaria progresiva no fluente. Y luego la semántica, en donde el problema principal es la comprensión. Aquí el paciente comprende menos, le cuesta más trabajo seguir instrucciones, su fluencia y todo puede estar más preservada, pero aún así su discurso no se le entiende por completo. Aquí vamos a ver un ejemplo de una paciente. Con su mano izquierda, tóquese la oreja derecha y saque la lengua. Con la mano izquierda. Tóquese la oreja fíjense derecha, cómo la mano izquierda es automática, tiene algo que se llama síndrome de la mano ajena. Y esta mano ajena que presenta la paciente es como si tuviera voluntad propia la mano. Esto es muy interesante porque es una variante de la mano alienígena o ajena del lóbulo parietal. Esto nos localiza más en el terreno de las demencias tipo enfermedad de Alzheimer, aunque tengamos un síndrome córtico-basal, que los síndromes córtico-basales son los que más se asocian a taupatías y a demencias frontotemporales. Pero en este caso es una mano completamente autómata. Fíjense cómo toma actitudes automáticas que no se le están pidiendo. Se pasa como si tuviera un objeto de esa mano a la otra. Se levita cuando está moviendo la otra. Y obviamente, pues esto es muy disruptivo. La paciente tiene capacidad para reconocer objetos, colores, etcétera. Obedece comandos sencillos, pero le cuesta mucho trabajo obedecer comandos complejos. Y vemos una asimetría muy franca también en el hemisferio derecho con respecto al izquierdo, en donde el lóbulo parietal, pero también el temporal son los principalmente afectados, y vemos que sí hay una pérdida del volumen hipocampal más importante en esta paciente con respecto al otro paciente. Entonces, cuando tengamos más problemas de la memoria episódica, más formas clásicas, pensamos más en Alzheimer. Cuando tengamos problemas más conductuales del comportamiento, alteraciones oculomotoras, datos de neurona motora inferior, vamos a pensar más en demencias frontotemporales. ¿Y por qué es importante conjuntar todo esto? Porque la sensibilidad clínica para el diagnóstico, como les digo, para el Alzheimer es alta, pues es la más frecuente y aparte es la que domina la mayor parte de los médicos. Aún así es baja, está en el 85%, pero vean la especificidad, bajísima. Para las frontotemporales está más pareja, pero esto es solamente cuando utilizamos evaluación clínica. Tenemos que mejorar nuestra dirección de diagnóstico en estos pacientes
con biomarcadores específicos que ojalá y cada vez estén más al alcance de nosotros y de la población general para poder ser más precisos y poder evitar errores diagnósticos. En conclusión, el diagnóstico definitivo aún es post-mortem, pero hay diferencias clínicas que ayudan a orientarlo en vivo. Todavía hago la broma con mis pacientes o mis familiares que dicen, oiga doctor, ¿y estás seguro de lo que dice que tengo? Le digo, pues la única forma de estar seguro es mandarlo a hacer una autopsia, pero todavía no quiero mandarlo a hacer una autopsia, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso ya lo relaja y todo, y ya entienden pues que desgraciadamente nos falta todavía mucho por conocer. La Tau y TDP43 son la clave para poder diferenciar y poder entender estos procesos y a la larga saber si son los mensajeros de algo más que no conocemos. El diagnóstico adecuado mejora el rendimiento pronóstico y los cuidados, y la comprensión de esto nos va a permitir hacer medicina de precisión para poder mejorar el tratamiento, el pronóstico y modificar la enfermedad en estos pacientes. Muchas gracias.